Bienvenidos nuevamente a su curso de Geometría Euclidiana. En esta oportunidad vamos a trabajar algunos axiomas, postulados y teoremas acerca de rectas perpendiculares y rectas paralelas. Recuerden que Euclides en su libro de los elementos define línea como longitud sin anchura, es decir, esto puede ser una línea. Sin embargo, define línea recta como aquella que yace por igual sobre todos sus puntos. Entonces, hay una clara diferencia entre lo que es línea y línea recta. Entonces, en ese sentido, esa es la recta y este dibujo que tenemos acá representaría una línea. Ambas son líneas, solo que la de rojo es línea recta y la azul es simplemente línea. Bien, vamos con nuestra primera definición. Si dos rectas L y R que están sobre un mismo plano se cortan formando un ángulo recto, se dice que son perpendiculares. Recuerden aquella definición de Euclides que dice que si dos rectas que están sobre un mismo plano se cortan y los ángulos adyacentes son iguales, esos ángulos se denominan rectos y las rectas se dicen perpendiculares. Entonces, gráficamente la situación se ve como en la figura. Este es L y este es R. Y si forman un ángulo recto, es decir, si los dos ángulos adyacentes, este y este, son iguales, entonces las rectas son perpendiculares y esos ángulos se denominan rectos. Vamos con el siguiente axioma. Por un punto, ya sea este exterior o no a una recta, pasa una y solo una perpendicular a la recta. Veamos cómo es la situación. Tenemos una recta L y tenemos un punto exterior a dicha recta, y por ese punto pasa una sola recta perpendicular a L. Es decir, no hay dos rectas que pasen por A y que sean perpendiculares a L. Vamos a definir ahora lo que es distancia de un punto a una recta. Supongamos que tenemos un punto P y una recta L. Entonces, la distancia del punto P a la recta L es la medida del segmento que une al punto P con el pie de la perpendicular a L que pasa por P. Es decir, si aquí tenemos el punto P y esta es la recta L, entonces la distancia de P a L es la longitud o medida de este segmento. Quiero que presten atención al siguiente teorema. Las bisectrices de ángulos adyacentes son perpendiculares entre sí. Veamos gráficamente cómo se ve el teorema. Consideremos el ángulo AOB y el ángulo adyacente BOC. ¿Listo? Entonces, los ángulos AOB, es decir, este ángulo AOB y el ángulo BOC son adyacentes. Entonces, si yo trazo una bisectriz por el ángulo AOB y trazo una bisectriz del ángulo BOC, entonces las dos bisectrices que son estas, llamemos esta bisectriz 1 y bisectriz 2, esas dos bisectrices B1 y B2 son perpendiculares. Es decir, debemos probar que la recta OD es perpendicular a la recta OE. Es decir, esta recta y esta recta son perpendiculares. Veámoslo entonces. Vamos a llamar a este ángulo alfa, a este ángulo beta, a este ángulo teta y a este ángulo gamma. ¿Está bien? Entonces, por definición de bisectriz, alfa es igual a beta. ¿Por qué? Porque la recta B1 es la bisectriz del ángulo AOB. Y también por definición de bisectriz, teta es igual a gamma. ¿Por qué? Porque OE es la bisectriz del ángulo BOC. Ahora bien, resulta que alfa más beta más teta más gamma es igual a 180. ¿Está bien? Como alfa es igual a beta, entonces alfa más beta es igual a 2 beta. Y teta más gamma es igual a 2 gamma. Entonces aquí tendríamos 2 gamma. Eso es igual a 180. Factorizamos el 2 y nos queda 2 por beta más gamma, que es igual a 180. Pasamos el 2 a dividir, nos queda que beta más gamma es igual a 180 entre 2 y eso es igual a 90. Por lo tanto, el ángulo beta más gamma
que es lo mismo como gamma es igual a teta, que beta más teta es igual a 90. Es decir, este ángulo es un ángulo recto. ¿Y cuál es ese ángulo? El ángulo formado por la bisectriz 1 y la bisectriz 2. Y si las dos rectas forman un ángulo recto, significa que son perpendiculares. Luego, la recta OD es perpendicular a la recta OE, que era lo que queríamos probar. ¿Está bien? Entonces, las bisectrices de ángulos adyacentes son perpendiculares entre sí. Bien, continuamos con la siguiente definición. Dado un segmento AB, la recta perpendicular al segmento en su punto medio la vamos a llamar mediatriz. Pero bueno, vale la pena preguntarse cómo trazar la mediatriz de un segmento usando únicamente regla y compás. Entonces, veamos. Lo primero que debemos hacer es trazar un arco de circunferencia con centro en A y radio mayor que la mitad del segmento AB. Aquí tenemos el segmento AB y trazamos un arco de circunferencia que intuitivamente esté más allá de la mitad del segmento AB. Luego, con el compás en B y la misma abertura que habíamos utilizado en el paso anterior, trazamos otro arco de circunferencia que corte al arco anterior. De la siguiente manera. Recuerden, con centro en B, trazamos un arco de circunferencia usando la misma abertura del compás que en el paso 1. Luego, marcamos los puntos de intersección entre los dos arcos de circunferencia y pasamos la recta que una a esos puntos P y Q. Es decir, esta recta. Y esta recta es la mediatriz del segmento AB. Eso nos lleva al siguiente problema. ¿Cómo trazar la perpendicular a un segmento por un punto dado? Vamos a considerar el primer caso. Supongamos que el punto sea exterior a la recta o al segmento. Lo que hacemos es lo siguiente. Primero, trazamos un arco de circunferencia con centro en P y radio lo suficientemente grande para que corte a la recta L en los puntos que llamaremos R y S. Luego, construimos la mediatriz del segmento RS. Trazamos una circunferencia centrada en R con radio más grande que la mitad de RS y luego con centro en S trazamos la misma circunferencia. Con eso ya tenemos los arcos y los puntos de corte y la recta que hemos construido, que es la mediatriz, va a pasar por P, ya que P se encuentra a la misma distancia de R y S por ser trazados con radios de una misma circunferencia. ¿Ok? Esa mediatriz es perpendicular a L y pasa por P. Vamos ahora a considerar el segundo caso y es que el punto esté sobre la recta. Ahora es más sencillo porque lo que debemos hacer es marcar dos puntos R y S sobre la recta y a partir de ahí nuevamente trazamos la mediatriz al segmento RS. Veamos cómo. Tenemos el punto P sobre la recta L, entonces con centro en P marcamos arcos de circunferencia que corten a la recta L en R y en S, y luego trazamos la mediatriz, ya saben, pasamos una circunferencia con centro en R, con la misma abertura, con centro en S, y donde se corten los puntos los unimos con una recta que es la mediatriz, y esta recta L2 es perpendicular a la recta anterior y pasa por P. Por la misma razón, y es que estas distancias de P a S y de P a R son las mismas por ser el radio de una misma circunferencia.